Justo cuando el carnicero iba a sacrificar a un gran cerdo negro, vio sorprendido que algo se movía en el vientre del animal. Se agachó y palpó la zona, sintiendo claramente la silueta de los lechones. Levantó la vista y le dijo al dueño que la cerda estaba preñada, y no podía matarla. El dueño espetó: mejor que esté preñada, la carne es más grasa. No me importa, hoy se mata sí o sí. El carnicero frunció el ceño. Matar a la cerda le traería mal karma. Te compensaré con 5 monedas. Si me vendes la cerda a mí. Al dueño le brillaron los ojos. 5 monedas es menos que vender la carne, pero la ganancia es casi igual, y se ahorra el trabajo. Asintió de inmediato. El carnicero desató la cuerda, y se llevó a la cerda fuera de la ciudad. Encontró una ladera solitaria y desató la cuerda de la cerda. Vete, busca un lugar seguro para parir. La cerda no se marchó. Tras dar 3 vueltas alrededor de él, frotó su cabeza contra su mano y luego corrió lentamente hacia el bosque. El carnicero se dio la vuelta para regresar a la ciudad. Justo cuando llegaba a la entrada del callejón, vio a una joven en cuclillas llorando en un rincón. Llevaba la ropa hecha jirones, y aferraba medio trozo de pan seco y duro. El carnicero se acercó para preguntarle qué le ocurría. La joven levantó la cabeza, con el rostro bañado en lágrimas. Mis padres han muerto. Huí de la hambruna hasta aquí y no encuentro forma de sobrevivir. Ya no soporto más el hambre. El carnicero era bondadoso por naturaleza, y al recordar a la cerda que acababa de liberar, suspiró: ven conmigo. En mi casa aún hay un bocado que comer. La joven se llamaba Taowa, y siguió al carnicero hasta su hogar. El carnicero se apellidaba Wang. Se llamaba Wanger y sus padres murieron pronto. Él vivía solo. Taowa era muy hacendosa. Todos los días ayudaba a lavar y cocinar, y mantenía la casa limpia y ordenada. Wanger seguía matando cerdos y vendiendo carne a diario. Llevaban una vida tranquila, pero Taowa siempre extrañaba a sus padres, y a menudo lloraba a escondidas por las noches. Wanger se daba cuenta de todo, así que solía comprar más arroz y harina, y de vez en cuando le traía tela para ropa nueva. Taowa sentía una gran calidez en su corazón, y se mostraba cada vez más atenta con Wang. Unos 20 días después, Wanger recogió su puesto y volvió a casa. Justo al empujar la puerta del patio, vio que en el patio había una cesta, con verduras frescas cubiertas de rocío, y al lado, medio saco de arroz integral de grano grueso. Pensó que lo había comprado Taowa. Al entrar, preguntó por qué había comprado tantas cosas. Pero Taowa negó con la cabeza. Sin soltar la costura, dijo: no lo compré yo. Llevo en casa remendando ropa desde esta mañana. No había salido para nada. Wanger se quedó extrañado. Palpó el arroz integral. Aún estaba seco. No parecía llevar mucho tiempo guardado. Pero en los días siguientes, sucedieron cosas extrañas una tras otra. Cada día, apenas despuntaba el alba, siempre aparecían cosas en la puerta del patio. A veces era un manojo de cebollinos tiernos, unos cuantos huevos de campo, a veces una liebre bien gorda, y ocasionalmente, un trozo de carne de jabalí aún caliente. Wanger no dejaba de darle vueltas al asunto, así que decidió averiguar la verdad. Esa noche, simplemente, decidió no dormir. Antes del amanecer, llevó un taburete y se puso en cuclillas sobre el muro, con la mirada clavada en la puerta del patio. Cerca de la madrugada, desde el bosque lejano se oyó un leve gruñido. Acto seguido, una figura familiar se acercó caminando sin prisa. Era precisamente la cerda que él había liberado la última vez. Su vientre se veía notablemente más pequeño, y detrás de ella la seguían varios cerditos rosados y regordetes. La cerda traía un manojo de verduras en el hocico, que depositó suavemente en la entrada del patio. Luego lo empujó ligeramente con el hocico, y tras asegurarse de que estaba bien colocado, retrocedió unos pasos junto con sus crías. Al ver que todo estaba tranquilo en el patio, se dio la vuelta y se dirigió hacia el bosque. Daba unos pasos y volvía la vista atrás. Wanger observaba a la cerda alejarse, sintiendo una mezcla de calidez y tristeza en su corazón. Resultó que había venido para pagar su deuda de gratitud. Se dice que la perla espiritual trae buena fortuna, y bendice a la descendencia con prosperidad. Los días por venir seguramente irán bien, llenos de paz y salud. A la mañana siguiente, fue expresamente a cortar una cesta de la hierba más tierna. La dejó en la entrada del patio, y colocó también medio cuenco de harina de maíz. Al regresar por la tarde tras cerrar el puesto, la hierba y la harina de maíz habían desaparecido. Sin embargo, en la entrada del patio aparecieron unas vallas de espino silvestre. Desde entonces, la cerda venía con más frecuencia, a veces trayendo consigo a sus lechones, para jugar en el terreno fuera del muro. Al ver a Wanger regresar de fuera, se acercaba guiando a los pequeños, y frotaba su cabeza contra sus pantalones. Los cerditos también daban vueltas alrededor de sus pies, gruñendo. Eran realmente adorables. Wanger siempre se agachaba para acariciar la cabeza de la cerda, y darles algo de comer a los pequeños. Con el paso del tiempo, parecía que había ganado nuevos miembros en la familia, pero la vida tranquila apenas duró 2 meses. De repente, se desató una plaga en la ciudad. Al principio, solo unos pocos tenían fiebre y tos, pero a los pocos días,
Cada vez más personas caían enfermas. Las calles se llenaron de lamentos. La gente se agolpaba a las puertas de la botica. Pero Liu Yi, el dueño de la única botica de la ciudad, era un hombre desalmado. Al ver que la plaga hacía estragos, aprovechó para acaparar las hierbas medicinales, elevando el precio de remedios que valían unas pocas monedas, hasta las 50 monedas. Como podía pagarlo la gente común, muchas familias, sin dinero para las medicinas, vieron morir impotentes a sus seres queridos. La desolación reinaba en cada callejón. A Taoba se le partía el corazón al ver esto, y se pasaba el día llorando. Hermano Wander, ¿qué vamos a hacer? Mucha gente está al borde de la muerte. Wander también estaba desesperado. Había ahorrado algo de dinero vendiendo carne, pero aunque gastara todos sus ahorros, apenas le alcanzaría para unas pocas medicinas. Wander frunció el ceño, pensando en lo despiadado que era el tendero Liu. Se está enriqueciendo a costa de la desgracia ajena. He oído que en las montañas crece una hierba llamada madreselva. Alivia la tos y el calor pulmonar. Tal vez pueda curar esta plaga. ¿Por qué no vamos a las montañas a buscarla? A Wander se le iluminaron los ojos, pero enseguida volvió a preocuparse. El terreno de la montaña es muy peligroso. Además, hay bestias salvajes, y tampoco sabemos reconocer la madreselva. Justo en ese momento, se escucharon gruñidos al otro lado del muro del patio. Wander levantó la vista y vio que era Ling Su, que venía con sus lechones. Llevaba en el hocico una planta de flores amarillas y blancas, y la dejó a los pies de Wander. Volvió a empujar con el hocico, y ladró un par de veces hacia la montaña. ¿Será esta la madreselva? Taoba se agachó, tomó la planta y la examinó detenidamente. Wander también se acercó, tocó las hojas. Se parecía. Creo haberla visto en el campo cuando era niño. Esta debe ser la madreselva. Wander estaba sorprendido y feliz. Miró a Ling Su y le dijo, viejo amigo, ¿quieres llevarnos a la montaña a recolectar? Ling Su pareció entender. Asintió con la cabeza. Se dio la vuelta y se dirigió a la entrada del pueblo, volteando de vez en cuando para mirarlos. Wander tomó su hoz de inmediato, y la cesta de bambú. Junto a Taoba, siguieron a Ling Su hacia la montaña. Ling Su conocía bien el camino, y los guió hasta una ladera soleada. El lugar estaba repleto de madreselva, además de bastantes dientes de león, y hierbas como la raíz de Isátide. Ambos estaban eufóricos, y se pusieron a recolectar de inmediato. Ling Su vigilaba a su lado, y si veía acercarse liebres o faisanes, se lanzaba a ahuyentarlos, velando por su seguridad. Tras un día de arduo trabajo, ambos volvieron con varias cestas de hierbas. Ya en la ciudad, Wander y Taoba, frente a su puerta, montaron un pequeño puesto. Preparan medicina gratis para el pueblo. Al oír la noticia, la gente acudió de inmediato. Al ver la sopa medicinal humeante, se les llenaron los ojos de lágrimas. Todos hacían reverencias a Wander y su compañero para agradecerles. La noticia se extendió, y muchas personas bondadosas de la ciudad vinieron a ayudar. Algunos trajeron leña, algunos repartían agua, otros ayudaban a preparar medicinas. La ciudad, antes desolada, cobró cierta calidez. Pero Liu Yi observaba todo esto, rechinando los dientes de rabia. Resulta que Liu Yi y el tirano de la ciudad, San San, llevaban tiempo confabulados. San San solía enriquecerse oprimiendo al pueblo. Liu Yi se valió del poder de San San para monopolizar el comercio de hierbas. Ambos se confabularon y ganaron mucho dinero sucio. Con esta epidemia, Liu Yi planeaba hacer una gran fortuna, pero Wander arruinó sus planes. Así que fue enseguida a buscar a San San. Rechinando los dientes, dijo que ese Wander no sabe con quién se mete. ¿Cómo se atreve a arruinar mi negocio? Tienes que ayudarme a desquitarme. San San, frustrado por no haber podido raptar a Taoba días atrás, estaba que echaba humo. Al oír a Liu Yi, golpeó la mesa y dijo, ¿por qué tenerle miedo? Un simple carnicero se atreve a desafiarnos. En unos días traeré gente para destrozar su puesto de carne, y le volcaré el puesto de medicinas. A ver si así se atreve a seguir metiéndose donde no le llaman. A Liu Yi le brillaron los ojos. Cuando el trabajo esté hecho, te daré la mitad de las ganancias de las hierbas. Ambos se pusieron de acuerdo al instante, y fraguaron su perverso plan. Esta conversación que tuvieron, casualmente, Wang, que estaba cerca de la botica, averiguando sobre las hierbas medicinales, alcanzó a oír algunas frases. Wander se sobresaltó, agarró a Taoba y corrieron a casa, donde le contó todo con lujo de detalles. Taoba palideció del susto. Ese San San es despiadado. ¿Qué vamos a hacer ahora? Wander frunció el ceño, y tocó el amuleto de madera de durazno que llevaba consigo. Se lo había dado un viejo mendigo al que ayudó hace unos días. El anciano le dijo que podría salvarle la vida en un momento crítico. No temas, tenemos la conciencia tranquila. Si se atreve a venir, lucharemos contra él hasta el final. Y efectivamente, no pasaron ni 2 días. Sang Sen llegó con una docena de secuaces, y se dirigió furioso al puesto de medicinas de Wander. Sin mediar palabra, empezaron a destrozarlo todo. Los tarros de medicina quedaron hechos añicos, y las hierbas se esparcieron por el suelo. Wander, maldito insensato. Te atreves a arruinar mis negocios.
Hoy te voy a dejar lisiado. Sang San habló con saña, haciendo un gesto a sus hombres para que atacaran. Wammer protegió a Taoba detrás de él. Agarró un palo de carga cercano y salió a su encuentro. Pero el enemigo lo superaba en número. Y Wammer pronto se vio rodeado. Recibió varios puñetazos. Y sus fuerzas empezaron a flaquear. Inmovilizado en el suelo por dos hombres corpulentos. Sang San se rió con arrogancia de Wammer. Sé sensato y entrega a Taoba de inmediato. Y dame también todos tus ahorros. Si no, hoy dejaré tu cadáver tirado en la calle. Justo en ese momento crítico, un chillido de cerdo ensordecedor resonó tras el muro del patio. E inmediatamente después, ese cerdo espiritual se abalanzó liderando una docena de cerditos. Ling Su parecía furiosa. Embistió violentamente a Sang San. Sang San, tomado por sorpresa, retrocedió tambaleándose por el golpe. Y terminó cayendo patas arriba. Los cerditos no se quedaron atrás. Rodearon a los esbirros de Sang San, mordiendo y empujando. Algunos les mordían los bajos de los pantalones sin soltarlos. Otros les golpeaban las rodillas con la cabeza. En un instante, los secuaces de Sang San se vieron sumidos en el caos, gritando de dolor sin cesar. Al ver esto, los aldeanos de los alrededores se acercaron. Señalaron a Sang San y a sus hombres, y les increparon. Sois unos matones. Quien abusa de los buenos tendrá un final terrible. Atrápenlos y llévenlos ante el magistrado. Al ver que la situación se ponía fea, Sang San intentó aprovechar para escabullirse, pero fue agarrado del brazo por Wang, que acababa de liberarse, y lo inmovilizó firmemente en el suelo. Ling Su también se acercó. Le presionó el hocico contra la espalda a Sang San, impidiéndole moverse. Justo en ese momento, llegaron los guardias. Resulta que los aldeanos, al ver a Sang San causar revuelo con su gente, ya habían corrido a avisar a las autoridades. Al ver a Sang San y a sus secuaces inmovilizados en el suelo, y el puesto de medicinas destrozado a su alrededor, los guardias procedieron a llevárselos de inmediato. Sang San se desesperó. Gritó que Liu Yi lo había enviado. Que él ordenó destrozar el puesto de medicinas, para vengarse de Wang Der. Los alguaciles, al oír esto, enviaron hombres a la botica para arrestar a Liu Yi. Ya en el tribunal, Sang San y Liu Yi se incriminaron mutuamente, exponiendo su confabulación para acaparar hierbas medicinales, inflar los precios, y confesaron todo sobre la conspiración para vengarse de Wang. Al oír esto, el magistrado estalló en cólera. Sentenció de inmediato a Sang San a 3.000 li de exilio. A Liu Yi le confiscaron todos sus bienes, y lo desterraron a la frontera para servir en el ejército. Ambos recibieron su merecido castigo. La gente se enteró, y todos aplaudieron con júbilo. Decían que el mal recibe su merecido. Tras este suceso, la fama de Wang Der creció en la ciudad. Todos sabían que era un hombre de buen corazón. Cuando la plaga asolaba el lugar, Wang Der repartió medicinas gratis. Las hierbas medicinales que trajo Ling Su fueron muy eficaces. La epidemia remitió pronto. El pueblo, agradecido por su bondad, reunió dinero para ayudarle a reabrir su puesto de medicinas. Él también usó sus ahorros, y dio prestado algo de dinero y, junto con Taoba, abrió una pequeña botica llamada Xian Santan. El precio de las medicinas era muy bajo, y no cobraban ni un centavo a los pobres. Una noche, Wang Der soñó con el anciano mendigo. Supo que Ling Su era en realidad una bestia espiritual guardiana de la corte celestial, desterrada al mundo mortal por un descuido. Al salvar a Ling Su, la ayudó a superar su tribulación. La corte celestial ha tomado nota de su bondad. Más tarde, gracias a la intervención de los aldeanos, Wang Der y Taoba unieron sus vidas en matrimonio. El día de la boda, Tai Bai Qinxin descendió sobre nubes auspiciosas, para bendecir a la pareja con una vida de paz y salud, y una descendencia numerosa. La perla espiritual también se impregnó de esta gracia. Tras casarse, gestionaron la botica con mayor dedicación, socorriendo a los necesitados. Y la perla espiritual los acompañó durante más de 10 años. Murió de vejez. Wang Der lo enterró en la ladera donde lo había liberado años atrás. Plantó pinos frente a su tumba, y le rendía homenaje cada año. Wang Der y Taoba vivieron más de 80 años. Sus hijos y nietos fueron devotos. Hicieron el bien toda su vida, y fueron profundamente respetados por el pueblo.